¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de tu angustia proviene de tu obsesión por tener todo bajo control? No me refiero solo al control sobre lo que ocurre fuera de ti, como el trabajo, las cuentas, la rutina diaria. Hablo del control sobre tu interior, esa necesidad agobiante de tener certezas, de saber exactamente qué pasará mañana, de comprender quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. La sociedad te ha enseñado a buscar respuestas claras, como si la vida fuera una fórmula matemática. Pero la realidad, esa que pocos tienen el coraje de enfrentar, es que esta obsesión por la certeza te aleja de lo que más deseas, la paz. Tal vez estás agotado de intentar predecir lo impredecible, de crear planes perfectos que se desploman ante el menor imprevisto. ¿Te has dado cuenta de cómo vives en el limbo de la ansiedad, donde cada incertidumbre parece una amenaza, donde lo desconocido se percibe como un enemigo a vencer? Pero, ¿y si el problema no fuera la incertidumbre en sí? ¿Y si lo que realmente te consume es tu negativa a aceptarla? Michel de Montaigne, un pensador del siglo XVI, lo entendió mucho antes que nosotros. Mientras su mundo buscaba respuestas definitivas, él miraba hacia adentro. Montaigne se atrevió a observar su propia mente, a enfrentar sus miedos y contradicciones, y a escribir sobre ello con una honestidad brutal. No pretendía ser quien tenía todas las respuestas, sino quien aprendió a vivir mejor con las preguntas. Y eso es lo que te propongo ahora, dejar de buscar certezas y empezar a construir una nueva relación con lo que no puedes controlar. Quiero mostrarte, a través de la sabiduría de Montaigne, que cuando dejas de resistirte a lo desconocido, algo mágico sucede. La ansiedad pierde su poder, la presión se aligera. Por primera vez en mucho tiempo, la vida empieza a parecer más simple. Pero cuidado, esta simplicidad no proviene del mundo exterior. No es un cambio en el entorno, es una revolución interna. Y todo comienza cuando decides soltar. Abandonar la ilusión de control y caminar conmigo hacia algo más profundo. No hacia respuestas definitivas, sino hacia una nueva forma de ser en el mundo. ¿Estás listo? Porque este viaje, a diferencia de lo que te han enseñado, empieza con una sola frase. No sé, y está bien. Montaigne no era un filósofo común. No trató de imponer dogmas ni crear teorías complejas. En lugar de buscar respuestas, decidió explorar el enigma más desconcertante de todos: él mismo. Su obra no es una doctrina, es un espejo. No escribió para enseñarnos, sino para invitarnos a pensar, a cuestionar, a mirar dentro de nosotros sin miedo, o mejor dicho, a pesar del miedo. En lugar de intentar imponer verdades absolutas, Montaigne abrazó lo contrario. A medida que vivía, se daba cuenta de que saber poco sobre el mundo, y aún menos sobre uno mismo, no era un defecto. Era una sabiduría rara. La pregunta, ¿qué sé yo?, no era una provocación, sino el punto de partida de un viaje liberador. Admitir que no sabemos no es un fracaso, es una liberación. Es soltar las máscaras, dejar de pretender ser alguien que no somos. El mundo actual rechaza esta humildad. Vivimos en un tiempo donde se exige tener una opinión sobre todo, certezas tajantes sobre cualquier tema. Pero Montaigne nos ofrece algo diferente: la oportunidad de ser humanos antes que ideológicos. Nos muestra que nuestras dudas y contradicciones no son debilidades que deban corregirse, sino partes fundamentales de lo que nos hace verdaderamente vivos. Tal vez eso es exactamente lo que necesitas escuchar ahora, que ya no tienes que aferrarte a certezas para ser digno. No necesitas saberlo todo para avanzar. Está bien ser incompleto. Montaigne se permitió cambiar de opinión. Se contradijo. Admitió que lo que pensaba ayer podría no ser cierto hoy. Entendió que la mente humana
está en constante transformación, y en lugar de luchar contra esa evolución, la abrazó con curiosidad y sin juicio. Vivir, para Montaigne, no era un asunto de imponer ideas, sino de navegar el caos con una mente abierta y un corazón atento. Hoy, más que nunca, necesitamos este enfoque. En un mundo donde todo parece ser blanco o negro, Montaigne susurra en medio del ruido. En una era de certezas rígidas, nos enseña el poder liberador de la duda. Si te sientes perdido, abrumado por la necesidad de ser alguien estable y definido, tal vez lo que te falta no es dirección, sino libertad. La libertad de cambiar, de no saber, de simplemente ser. Sin embargo, Montaigne no solo nos invita a dudar, también nos advierte sobre los peligros de huir de la incertidumbre. Porque cuanto más tratamos de controlar la vida, más sufrimiento creamos. Esto es precisamente lo que exploraremos ahora. El sufrimiento silencioso que nace del afán por controlar lo incontrolable. Si este contenido resuena contigo, haz clic en el botón de suscripción y acompáñame en este viaje. Gracias por estar aquí. ¿Te has dado cuenta de cuán absorbente es esta obsesión por el control? El futuro, las reacciones de los demás, tu carrera, tu cuerpo, tus emociones, incluso lo que no depende de ti. Cuanto más intentas retener, más te escapa. Es como intentar sostener agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se derrama. ¿Te has dado cuenta de lo agotador que es? Esta obsesión no solo consume tu energía, es tóxica. Te convierte en un prisionero de expectativas poco realistas, en un vigilante que teme cualquier cosa que pueda salir mal. Esto tiene un nombre: ansiedad. El núcleo de la ansiedad es el miedo a lo impredecible, el deseo desesperado de garantizar lo incierto en un mundo que no ofrece garantías. La mayoría de las personas vive atrapada en esta constante alerta, tratando de prever cada giro del camino, como si eso pudiera evitar las caídas. Pero Montaigne comprendió algo que la psicología moderna confirmaría siglos después. Vivir intentando predecir el futuro es estar en guerra con la realidad. El sufrimiento humano no solo proviene de lo que nos sucede, sino de nuestra lucha inútil contra lo que sucede. Vivir negando el flujo natural de las cosas es lo que nos causa dolor. Montaigne lo entendió y aceptó, y al hacerlo, se liberó del peso de resistirlo todo. ¿Te has fijado cómo las personas más controladoras son también las más tensas y agotadas? No pueden relajarse porque creen que si no están siempre al mando, todo se desmoronará. Pero este control no protege, aprisiona. Montaigne nos ofrece otra vía. Vivir bien no es controlar todo, sino saber convivir con lo incontrolable. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aprender a aceptar lo impredecible sin perder el rumbo? La respuesta radica en la actitud de Montaigne hacia la vida, la práctica constante de la autorreflexión, pero no una reflexión fría, sino un ritual de profunda escucha interior. Mientras el mundo clamaba por certezas, Montaigne se retiraba al silencio para observar lo que había dentro de él. Y aunque lo que encontró no fue claridad instantánea, encontró algo mucho más valioso: la aceptación de lo incierto, de lo humano, de lo imperfecto. Este camino no es fácil, pero, como Montaigne, podemos aprender a liberarnos de las cadenas del control, a dejar ir las máscaras y a vivir con mayor libertad.